Isabel Rojas, una arqueóloga urbana de 38 años, estaba supervisando la demolición del antiguo Cine Paraíso esa lluviosa mañana de mayo de 2024. La estructura, abandonada por más de 2 décadas, se desmoronaba lentamente bajo el embate de las excavadoras. Isabel estaba allí para documentar cualquier hallazgo histórico, antes de que el terreno se convirtiera en un centro comercial. Fue entonces cuando el brazo de la excavadora impactó contra una de las paredes de la antigua sala principal. El golpe fue inusualmente suave. Al acercarse, Isabel notó que parte del grueso yeso había cedido, revelando un espacio hueco detrás de lo que había sido una gigantesca pantalla de proyección. Al principio, pensó que era un antiguo conducto de ventilación, pero cuando iluminó con su linterna, Isabel se dio cuenta de que lo que había detrás no era una tubería, sino un pequeño escondite. Había objetos, cubiertos de polvo y escombros, junto con 2 pequeñas huellas de manos marcadas en el yeso del fondo. La revelación inicial fue perturbadora. Lo que había encontrado había estado allí durante 16 años. El escondite, aunque polvoriento, había protegido los objetos de la peor parte de la humedad y el deterioro, y lo más inquietante, las huellas de manos eran demasiado pequeñas para ser de un adulto. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 16 años que había atormentado a la pequeña comunidad de Santa Clara. Isabel Rojas no tenía idea de que esa mañana ordinaria se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de ser descubierto había permanecido oculto por 16 años, esperando este momento. En pocos minutos, un secreto de casi 2 décadas sería finalmente expuesto. Santa Clara nunca sería la misma después de ese descubrimiento. Era un caluroso verano de 2008 en Santa Clara, un pueblo donde las vidas transcurrían con la calma de la rutina diaria. El antiguo Cine Paraíso, cerrado desde principios de los 90, se alzaba como un monumento melancólico a tiempos mayores. Sus puertas selladas y sus ventanales rotos invitaban a la imaginación de los niños. Un lugar prohibido y fascinante. Para la familia Vargas, la vida giraba en torno a sus gemelos, Leo y Sofía, de 12 años, inseparables y llenos de una curiosidad insaciable. Leo y Sofía pasaban sus días explorando los rincones olvidados del pueblo, construyendo sus propias aventuras. Sus padres, Elena y Ricardo, siempre les recordaban los peligros del cine abandonado, un lugar donde nadie debía entrar. Pero la prohibición solo alimentaba su fascinación. El cine era un tema constante en sus juegos, un lugar lleno de historias no contadas, un laberinto de sombras. Ellos soñaban con descubrir sus secretos. La tarde del 15 de agosto de 2008, la curiosidad de los gemelos superó la cautela. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Leo había encontrado una ventana trasera que no estaba completamente sellada, un hueco lo suficientemente grande para que pudieran deslizarse. Sofía, siempre la más precavida, dudó un instante, pero la promesa de aventura, la emoción de lo prohibido, fue más fuerte. Entraron con sigilo, sus pequeñas linternas cortando la oscuridad polvorienta. La última vez que alguien los vio, fue un vecino, el señor Gutiérrez, que pasaba por la calle y los vio merodeando cerca del cine. Pensó que solo jugaban, y no le dio mayor importancia. La noche cayó sin que los gemelos regresaran a casa. La confusión inicial de sus padres se transformó rápidamente en pánico. Una búsqueda desesperada comenzó, primero por la familia y luego con la ayuda de todo el pueblo. La policía local, liderada por el entonces joven detective Carlos Ruiz, se unió a la búsqueda. Peinaron cada rincón de Santa Clara, especialmente el cine, pero no encontraron rastro alguno. El enigma de su desaparición dejó preguntas que nunca tuvieron respuesta. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El misterio de Leo y Sofía Vargas se convirtió en una leyenda urbana en Santa Clara, sus nombres susurrados con tristeza y resignación. La esperanza se desvaneció, dejando un dolor profundo en sus padres y una sombra sobre el pueblo. El Cine Paraíso, ya un lugar lúgubre, se volvió un símbolo de la tragedia, un recordatorio constante de lo que se había perdido. Nadie quería acercarse a él. Mientras tanto, la verdad de lo que sucedió a los gemelos permaneció oculta, protegida por muros de silencio y la complicidad de unos pocos. Leo y Sofía no habían desaparecido por completo en la vasta oscuridad del cine. Ellos habían encontrado el pequeño escondite detrás de la pantalla, un lugar que ellos creyeron seguro. Querían explorar el lugar sin ser vistos. Hey vio pasar solo unas horas allí,
un simple juego de escondite. Pero el cine no estaba tan abandonado como parecía. Era usado por un grupo de individuos, liderados por el director del cine en aquel tiempo, el señor Armando Torres, un hombre que, bajo su fachada respetable, ocultaba una red de contrabando de antigüedades. El cine era su punto de encuentro, el lugar donde ocultaban los objetos robados antes de su distribución. Los gemelos, sin saberlo, habían tropezado con su guarida. Torres, un hombre frío y calculador, y sus cómplices, Arturo y Daniel, no podían permitir que nadie descubriera sus actividades. Los niños habían visto demasiado. Torres, en un acto de desesperación y crueldad, decidió que los gemelos debían desaparecer. No había testigos, no podían dejar cabos sueltos. Los retuvieron en el mismo escondite que los gemelos habían descubierto, un lugar pequeño y asfixiante detrás de la pantalla. Allí, los gemelos intentaron defenderse, gritando y pataleando. Leo, el más valiente, intentó arañar a Arturo, dejando una marca en su brazo. Sofía, aterrorizada, solo pudo llorar en silencio. El plan de Torres fue rápido y brutal. Decidieron que los gemelos debían ser silenciados, no para siempre, pero sí por un tiempo suficiente para que ellos pudieran mover toda la mercancía y cambiar de escondite. Los gemelos fueron drogados para mantenerlos callados y, durante la noche, Arturo y Daniel los sacaron del cine y los llevaron a una cabaña remota en las montañas, propiedad de Torres. Allí los mantuvieron cautivos, con la esperanza de que el tiempo y el miedo los silenciaran para siempre. Las huellas detrás de la pantalla eran el único rastro que quedaba. Torres mismo se encargó de sellar la entrada, borrando cualquier evidencia de que alguien hubiera estado allí. La policía no encontró nada. El silencio fue ensordecedor. La policía de Santa Clara, aunque investigó a fondo, nunca encontró nada que conectara el cine con la desaparición. Torres y sus cómplices se aseguraron de destruir cualquier prueba. Las falsas pistas y los testimonios inventados llevaron a la investigación a un callejón sin salida. La teoría oficial fue que los niños se habían extraviado y probablemente habían sido víctimas de un accidente en el vasto y peligroso bosque cercano. Una mentira conveniente para todos. El dolor de Elena y Ricardo era palpable en luto sin fin. El pueblo quería creer en la versión oficial para poder seguir adelante, pero algunos, en lo profundo de sus corazones, siempre sintieron que había algo más, una verdad oscura escondida en las sombras. Torres continuó con su vida, un pilar respetado en la comunidad, su secreto enterrado bajo años de engaño. Lo que nadie sabía era que el cine guardaba la clave de un secreto mucho más oscuro. La persona que finalmente desenterraría la verdad no fue un detective neon familiar, sino un hombre consumido por el remordimiento. Manuel Pérez, un antiguo proyeccionista del Cine Paraíso, había sido uno de los cómplices menores de Armando Torres. Su participación fue mínima, apenas un eslabón en la cadena de engaño, pero el peso del secreto había carcomido su alma durante 16 años. Tenía 67 años ahora, su salud se deterioraba rápidamente, y sabía que su tiempo se acababa. Manuel había trabajado en el cine durante años, mucho antes de que Torres lo convirtiera en una guarida de contrabando. Él había conocido a Leo y Sofía, y recordaba sus rostros llenos de vida. La imagen de sus padres, destruidos por el dolor, lo perseguía en sus sueños. Torres le había ordenado sellar el pequeño hueco detrás de la pantalla, un trabajo que Manuel hizo con las manos temblorosas y el corazón oprimido. Las pequeñas huellas de los gemelos, impresas en el yeso fresco, habían sido un recordatorio constante de su complicidad, un estigma en su conciencia. La culpa de Manuel crecía con cada año que pasaba. Los sueños recurrentes, las noches sin dormir, todo lo llevó al límite. La noticia de la demolición del Cine Paraíso, leída en el periódico local, fue el detonante final. Él sabía que sus días estaban contados y no podía irse de este mundo sin liberar la carga de la verdad. Las familias merecían saber lo que realmente había sucedido. Había un pequeño lugar en su corazón que todavía creía en la justicia. Con una determinación renovada, Manuel contactó a la policía local. Pidió hablar directamente con el sargento Carlos Ruiz, el mismo detective que había investigado la desaparición de los gemelos hacía 16 años. Ruiz, ahora un hombre de mediana edad con canas en las sienes, lo recibió con escepticismo. Iniciaron demasiadas pistas falsas y demasiadas esperanzas rotas, pero algo en la mirada de Manuel, en el temblor de sus manos y en la urgencia de su voz, hizo que Ruiz lo escuchara. Manuel, con voz apenas audible, confesó su participación y reveló la existencia del escondite secreto detrás de la pantalla.
Del Cinen describió cómo Torres y sus cómplices habían retenido a los gemelos y luego los habían llevado a la cabaña en las montañas. Explicó el motivo del secuestro, el contrabando y el miedo a ser descubiertos. Las palabras de Manuel fueron un torbellino de información impactantes y dolorosas. Ruiz escuchaba atentamente, cada palabra resonando en su mente. Él recordó las huellas, un detalle que siempre le había inquietado, aunque nunca encontró. Manuel le entregó un viejo mapa dibujado a mano, un croquis de la cabaña remota en las montañas, un lugar que nadie, excepto los cómplices, conocía. El sargento Ruiz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas, dispersas durante 16 años, comenzaron a encajar con una precisión aterradora. Manuel, aunque un cómplice, se había convertido en el revelador, la llave que finalmente abriría la puerta a la verdad. La anticipación de lo que se iba a descubrir era abrumadora. Con la información de Manuel Pérez, el sargento Ruiz actuó de inmediato. Un equipo policial, compuesto por él mismo y otros detectives experimentados, se dirigió a la remota cabaña en las montañas, un lugar aislado y casi inaccesible, tal como Manuel lo había descrito. La cabaña, camuflada entre la densa vegetación, parecía abandonada, pero Ruiz sentía la tensión en el aire, la tensión de 16 años de un secreto oculto. Al entrar, la escena era inquietante. El interior estaba cubierto de polvo, pero no del tipo de polvo de un lugar deshabitado. Había objetos, muebles básicos, y en una de las habitaciones encontraron 2 camas pequeñas. El aire era pesado, cargado con el eco de vidas que alguna vez estuvieron allí. En una esquina de la habitación había una pequeña caja de madera. Dentro encontraron cuadernos de dibujos, viejos juguetes y una muñeca de tela, pertenencias de niños. La cabaña no solo era un lugar de cautiverio, era también una prisión de esperanza. En uno de los cuadernos encontraron una serie de dibujos. En los primeros eran infantiles y alegres, representaciones de la familia Vargas y su vida en Santa Clara, empero. A medida que avanzaban las páginas, los dibujos se volvían más oscuros, más desesperados. Representaciones de las barras de una ventana, el rostro enojado de un hombre, una fecha escrita con temblorosa caligrafía infantil, al 15 de agosto de 2008. Las lágrimas brotaron de los ojos del sargento Ruiz. Lo más impactante de todo fue un diario, pequeño y cubierto con una tela gastada, escondido debajo de una de las camas. Pertenecía a Sofía Vargas. Sus páginas narraban los horrores y las esperanzas de su cautiverio. Describía los primeros días de pánico, la confusión de estar encerrados, el miedo a Torres y sus hombres. Sofía escribía sobre cómo Leo, a pesar del terror, intentaba mantener el ánimo de ambos, contándole historias y haciendo planes para escapar. Relató la crueldad de sus captores, la escasez de comida y el constante miedo. Pero también, el diario revelaba un acto de inesperada bondad. Una mujer, Marta, encargada de llevarles comida y vigilar a los gemelos, había desarrollado un vínculo con ellos. Marta, inicialmente cómplice por miedo a Torres, había visto la inocencia de los niños y su sufrimiento. Con el tiempo, Marta les había enseñado a leer y escribir mejor, les traía libros viejos y pequeños juguetes. Un día, les había dicho en secreto que Torres estaba planeando algo peor, un plan para moverlos a otro lugar donde nadie los encontraría. Ella, con lágrimas en los ojos, había ayudado a Leo y Sofía a escapar. Fue una noche tormentosa. Marta les dio ropa abrigadora y algunas provisiones. Les indicó un camino seguro a través del bosque. Ella les había dicho que Torres iba a desaparecerlos para siempre. El diario terminaba con las palabras de Sofía, escritas con esperanza y miedo. Estamos libres. Marta nos ayudó. No sabemos a dónde vamos, pero estamos juntos. El sargento Ruiz sintió un escalofrío de alegría. Los gemelos habían escapado. La revelación fue asombrosa. No estaban muertos, como todos habían supuesto. Habían logrado huir. La noticia de la cabaña y el diario de Sofía conmocionó al pueblo de Santa Clara. La familia Vargas fue informada de inmediato. Elena y Ricardo, después de 16 años de luto, se aferraron a una delgada hebra de esperanza. Las reacciones en el pueblo fueron de incredulidad y asombro. Muchos se negaban a creer que Torres, un hombre respetado, pudiera ser el responsable. Otros sintieron la confirmación de sus peores temores. El impacto fue masivo, una ola de emociones que inundó Santa Clara. Con la revelación del diario de Sofía y la confesión de Manuel Pérez, la policía de Santa Clara
liderada por el sargento Ruiz, emprendió una búsqueda a gran escala de Armando Torres y sus cómplices. La cabaña y sus contenidos se convirtieron en pruebas irrefutables de la verdad. La orden de arresto contra Torres y sus hombres se emitió de inmediato. La red de contrabando fue desmantelada. Arturo y Daniel fueron localizados y arrestados. En las semanas siguientes, sus testimonios corroborando la versión de Manuel y el diario de Sofía. Armando Torres, el principal responsable, fue encontrado escondido en una villa costera. Al ser confrontado por el sargento Ruiz, mostró una frialdad perturbadora, negando todo al principio, pero cuando se le presentaron las pruebas, incluyendo el diario de Sofía y las confesiones de sus cómplices, su fachada se desmoronó. Torres fue arrestado y enfrentó cargos por secuestro y conspiración. La noticia de su captura se extendió como un incendio forestal en Santa Clara, pero el Mayo era impacto llegó con el destino de Leo y Sofía. El diario revelaba que, después de su escape con la ayuda de Marta, los gemelos habían deambulado por el bosque durante días, perdidos y asustados. Finalmente, lograron llegar a un pequeño pueblo rural llamado Monteverde, a varios kilómetros de Santa Clara, un lugar donde nadie los conocía. Allí, una anciana solitaria, la señora Esperanza, los encontró deshidratados y exhaustos. Esperanza, una mujer amable que había perdido a su propia familia, los acogió. Ella no les preguntó sobre su pasado, sintiendo que los niños habían vivido una gran tragedia. Les dio un hogar y una nueva identidad, protegiéndolos del mundo exterior. Les enseñó a vivir de la tierra y a ser autosuficientes. 16 años después de su desaparición, Leo y Sofía Vargas, ahora adultos de 28 años, vivían en Monteverde bajo los nombres de Luis y Ana. Habían crecido en el anonimato, lejos de la tragedia y el dolor de su pasado. La señora Esperanza había fallecido hacía algunos años. Cuando el sargento Ruiz llegó a Monteverde, siguiendo la última pista del diario de Sofía, se encontró con dos jóvenes que, aunque cambiados por el tiempo, aún llevaban los rasgos inconfundibles de los gemelos Vargas. El reencuentro de Elena y Ricardo con sus hijos fue un momento de pura emoción. Lágrimas de alegría, abrazos que duraron una eternidad, una familia rota finalmente reunida. Fue un milagro que nadie se atrevía a esperar. El pueblo de Santa Clara celebró el regreso de los gemelos, un acontecimiento que trajo sanación a la herida abierta por tantos años. Marta, la mujer que los ayudó a escapar, también fue encontrada. Ella, con el tiempo, había cambiado su vida, viviendo con el peso de su pasado. Su testimonio fue crucial en el juicio contra Torres, aunque enfrentó cargos por complicidad. Su acto de valentía al ayudar a los gemelos a escapar redujo su condena. Fue un recordatorio de que incluso en la oscuridad podía haber un atisbo de luz. La justicia había llegado. La vida en Santa Clara, después de la conmovedora reunión de los gemelos Vargas, comenzó a reconstruirse. Leo y Sofía, ahora Luis y Ana, decidieron regresar a su pueblo natal, aunque el proceso de adaptación fue largo y desafiante. Se reconectaron con sus padres, con la familia que habían perdido y el lugar que los había buscado incansablemente. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia y esperanza. El Cine Paraíso, el lugar de la desaparición y el descubrimiento, fue finalmente demolido, pero en su lugar se construyó un centro comunitario y un parque en memoria de Leo y Sofía Vargas, un símbolo de que de las ruinas puede surgir algo nuevo y positivo. Las huellas de sus manos, rescatadas del yeso, fueron enmarcadas y exhibidas en el centro comunitario, un recordatorio de la persistencia de la esperanza. El caso de los gemelos Vargas se convirtió en una leyenda en Santa Clara, una lección sobre los secretos que las instituciones pueden ocultar y la capacidad humana. Tears mostró la importancia de no darse por vencido, incluso cuando la esperanza parece perdida. La historia de Leo y Sofía es un eco constante de que la verdad, por mucho que se la intente enterrar, siempre encuentra su camino hacia la luz y que, incluso en las circunstancias más oscuras, la bondad y la valentía pueden florecer. Es un recordatorio de que la fe, incluso la fe más pequeña, puede mover montañas